Agradecidos al Señor por su amor, también por su cuidado y por esta oportunidad que nos concede de poder estar juntos y celebrar la presencia del Señor, vamos a considerar la palabra de Dios y quiero invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, vamos a considerar en el día de hoy una parte del versículo 6 del libro de Romanos, allá en el capítulo 12. Recuerda que estamos en una sección de deberes cristianos, el área práctica, y aquí vamos a encontrar cómo se nos llama a los creyentes a ser responsables a nuestros deberes cristianos. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. Dice Romanos capítulo 12 lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nos ha hablado de la gracia del Señor, de cómo Él nos salvó por medio de la fe en Cristo Jesús, en esa obra consumada. Y Pablo va a exhortar, va a rogar, va a apelar por esas misericordias de Dios que solamente las comprenden los creyentes. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque hemos entendido su gracia y su misericordia. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí encontramos una presentación de un sacrificio vivo, tu cuerpo y mi cuerpo, para que sean instrumentos para la justicia y para la gloria del Señor. Luego encontramos la exhortación en verso 2, no os conforméis a este siglo. Si nos conformamos, si nos volvemos cada vez más mundanos, no vamos a poder transformar nuestra mente y renovar nuestra mente para entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y es también perfecta. Luego de esa introducción, de ese llamado práctico en verso 3, Pablo nos dice: hey, aprendan a pensar correctamente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe, este metrón es la palabra griega que se utiliza acá, de donde nosotros derivamos la palabra metro o medida, significa que cada creyente, así como recibió la gracia en salvación, también recibe la gracia de Dios para servir en la obra de Dios. Y mira lo que dice Pablo, que no piense de sí, ni se subestime, ni sobreestimarse, subestimarse o sobreestimarse. Dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros dice, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, toma primero Pablo la analogía del cuerpo, muchos miembros se dividen en extremidades, miembros, órganos, muchos pertenecen a uno solo, así nosotros, dice el verso 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, y nos lleva a pensar en la unidad, en el servicio, en el cuidado. Verso 6, que vamos a dar inicio al estudio de hoy, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y luego el apóstol Pablo va a mencionar algunos dones espirituales. Hoy quiero compartir con ustedes el tema el creyente y los dones espirituales. Pablo nos dice: de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Cada uno de nosotros, en el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, fuimos dotados, fuimos capacitados, por lo menos con un don espiritual. Por lo tanto, es de vital importancia para nuestra iglesia local, para las iglesias locales, que todo creyente descubra su don y que todo creyente desarrolle sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo nos va a decir que de la manera que teniendo diferentes dones, y esto es interesante, somos diferentes, hay diferentes dones, diferentes capacidades, somos diferentes en trasfondo, cultura, formación, preparación, pero somos uno solo en el Señor y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Es decir, que los dones, las capacidades que tenemos, al igual que nuestra salvación, que es por medio de la fe, por gracia, así también tenemos nosotros estos dones. Y el verso 3 de Romanos dice: conforme a la medida de fe, según la gracia que nos es dada. Por lo tanto, tu deber,
Mi deber en la obra del Señor es descubrir cuáles son estos dones espirituales. Primero, debo conocerlos, debo estudiarlos, debo identificarlos, debo ver cómo son esos síntomas, cuáles son las características de esos dones, y de igual forma necesitamos entonces comenzar a investigar, a profundizar, a estudiar la palabra del Señor. Ahora, los dones espirituales es uno de los temas, escúcheme bien, más importante para el desarrollo a través de la práctica de la iglesia. Crece a través del desarrollo de los dones. Creo que es sumamente importante para nuestra iglesia, para las iglesias locales, que los creyentes reconozcan la gracia del Señor, reconozcan esos dones y puedan desarrollarlos. Durante los próximos minutos quiero centrarme en un versículo interesante y te invito a que lo busques en Primera de Pedro, por favor, allá en el capítulo 4. Primera de Pedro en el capítulo 4, vamos a mirar ahí un aspecto muy práctico de Pedro en el verso 9, donde Pedro dice lo siguiente, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, y quiero que abras tu Biblia, por favor, y marques esta porción que es tremendamente interesante. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y el texto dice, amén, que así sea. Cada uno. Quiero que veamos juntos, que hagamos algunas consideraciones a este versículo 10 y 11 de la carta de Pedro, para vincularlo con Romanos capítulo 12, donde se nos dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia de Dios, cada uno de nosotros. Primera consideración importante que debemos prestar acá es la dotación que hemos recibido. Tanto Pablo en Romanos capítulo 12, en Primera los Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, en Pedro, Primera de Pedro en el capítulo 4, vamos a encontrar que todo creyente ha sido capacitado. Si estás aún conmigo en Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, observa conmigo la dotación que hemos recibido. ¿Por qué hablo de dotación? Ya que el texto dice cada uno, cada creyente, en forma particular, en forma individual. Todo creyente, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, cada uno según el don. Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu de Dios con algún don especial. Ahora, déjame decirte algo. Cuando hablamos acá de dones espirituales, el término es charis o carismata, nos referimos a una capacidad sobrenatural o sobrehumana que recibimos en el momento de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, que obedece al propósito o al designio eterno del soberano Dios. ¿Recuerdas que en Efesios capítulo 2, verso 10 se nos habla de las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo, el pueblo del Señor, andemos en ellas de esta forma? Así como Dios va preparando el camino, preparó un camino, me ha capacitado para andar en ese camino. Y los dones no tienen que ver con mis talentos o mis habilidades naturales. Yo puedo tocar una guitarra, un instrumento, usted puede cantar, puede dibujar, puede tener habilidad con sus manos. Esos son sus talentos, sus habilidades naturales. Pero escúcheme bien, un don espiritual es algo que nosotros no hemos nacido con ellos, pero que viene en nuestro nacimiento espiritual. Permíteme definir lo que es un don espiritual. Un don espiritual, escúchame bien, es una capacidad dada al cristiano por el Espíritu Santo, creo que es en el momento de creer en Cristo, a fin de capacitarle para el servicio en su obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no le dio el don a usted o me dio el don a mí para mi propia satisfacción o para mi propia edificación. En ninguna manera. Los dones son dados para la edificación, el crecimiento, el progreso del pueblo del Señor. Yo soy de bendición en tu vida, te bendigo en tu vida con el don que Dios me ha dado, y con tus dones yo recibo bendición de tu parte. Y de esa forma vamos creciendo en el cuerpo del Señor y vamos siendo de bendición los unos a los otros. ¿Ves? En primer lugar,
lugar, en el verso 10, estoy en Primera de Pedro, en el capítulo 4, cada uno según el don. Usted ha recibido un don. Es lamentable que así como hay creyentes que partirán a la eternidad sin nunca haber llevado una persona a los pies de Cristo, es también lamentable que hayan creyentes que no sepan y que ya llevan años en el Evangelio y no sepan cuál es su don. Pedro dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido. Los dones espirituales los reciben en el creyente, son entregados, escúchame bien, de forma soberana por Dios. Hay un texto interesante que lo puedes buscar en 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 11. Capítulo 12 de Corintios, Pablo está aconsejando, solucionando, corrigiendo malas prácticas con respecto a los dones espirituales en la iglesia en Corinto. Y en el versículo 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto nos hace ver que todo creyente tiene dones y que estos dones fueron entregados de forma sobrenatural por la persona de Dios. En este caso es obra del Espíritu Santo. Y esto me hace pensar, primero, que todo creyente, sin excepción, tiene por lo menos un don espiritual. Repartió, dice el texto en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, a cada uno en particular. No hay creyente que no tenga un don, independientemente aún la edad en la cual se convierte a Cristo. Repartió a cada uno en forma en particular, hombres y mujeres. Y otra cosita que me llama mucho la atención o que me hace pensar es que los dones espirituales son entregados a cada creyente, pero también son entregados de forma soberana. ¿Qué significa eso? Que no es lo que yo quiero. No es lo que usted busque, no es lo que yo anhelo, sino que obedece al eterno propósito del Señor, ya que el texto dice: repartió a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí el sujeto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Si tú miras en los versículos anteriores, verás al Padre, verás al Hijo y verás al Espíritu Santo en esta repartición de dones espirituales. Es obra del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Por lo tanto, escúchame bien, no es correcto que a través de la persistencia en la oración queramos demandar a Dios por algún don en particular que Dios no nos ha otorgado. En vez de decir: Señor, yo quiero tener el don de la exhortación, el don de la predicación, es mejor, Señor, abre mis ojos y ayúdame a entender cuál es el don que tú me has dado. No es correcto que a través de la persistencia en la oración queramos demandar a Dios por algún don en particular que no tenemos. ¿Por qué? Porque fue entregado no como yo quiero, sino como Él quiere. No es correcto buscar un don que ya no se posee. Tenemos la obligación de descubrir cuál es nuestro don y el siguiente paso es desarrollar ese don para la gloria del Señor. Hemos dicho entonces, en primer lugar, al mirar Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 10, la dotación que hemos recibido. Todo creyente, sin excepción, tiene por lo menos un don espiritual. En segundo lugar, los dones espirituales son entregados de forma soberana. Veamos ahora la disposición que debemos tener. Pedro dice que cada uno que ha recibido un don, dice el verso 10, obsérvalo conmigo, dice el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ministrelo a los otros. Y la idea de ministrar acá tiene que ver con ser buenos mayordomos. El ministrarlo acá tiene que ver con un servicio, tiene que ver con una disposición. La palabra es diacuo, que tiene que ver con diaconía, tiene que ver con servicio, tiene que ver con suplir necesidades. El deber mío es descubrir y desarrollarlo, ya que debo tener la disposición con los dones, la disposición que debemos tener. Ministrelo, sirva, preste el servicio. ¿A quién? A los otros. Los dones deben ser puestos al servicio de la congregación y no caprichosamente. Hace años atrás recuerdo en una reunión que alguien dijo: ok, yo me ofrezco a ser un servidor en una área específica, pero si esta persona está conmigo, si esta persona no me ayuda, yo no sirvo en esta área. Y yo me preguntaba, ¿qué disposición hay entonces de querer servir? Los dones deben ser usados en la congregación. Cuando se impide a un creyente
por cualquier razón que no sea bíblica, el uso del don que Dios que le ha otorgado, lamentablemente no se cumple el propósito de Dios, tanto en esa persona y aún también en nuestra obra. Es por eso que líderes debemos ser sensibles a cómo Dios ha dotado a las personas. Ministrelo a los otros, dice, como buenos administradores. Como buenos economistas, la palabra ahí es economo, que tiene que ver con administración, saber cuándo invertir, saber qué comprar, saber cómo hacerlo. Usted y yo somos responsables de descubrir, desarrollar y dedicar estos dones. Se administran estos dones, se ponen al servicio. Ahora, si recuerdan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, que dice lo siguiente: ahora bien se requiere de los administradores, de aquellos que han recibido, y si somos administradores, no somos los dueños, no somos los soberanos, somos los responsables de producir, de trabajar. Dice el texto en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, para reforzar el concepto de buenos administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y la palabra fiel significa que cumple lo que promete, que cumple lo que se le ha encomendado. El creyente recibe el don, él debe desarrollarlo y debe dedicarlo al desarrollo del cuerpo para la gloria del Señor. El creyente no es propietario de los dones, sino que simplemente es un esclavo administrador. Por lo tanto, la negligencia en la administración será demandada a su debido tiempo por el Dios soberano. Volviendo al libro de Efesios, primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, ministrelo a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores. ¿Administradores de qué? Observa el texto, de la multiforme gracia de Dios. Esta expresión describe la multiforme diversidad de dones, en cómo el Señor en forma soberana ha tomado mi trasfondo, mi preparación, el momento de mi llamado, el momento de capacitarme y colocarnos en la obra del Señor para el crecimiento de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Porque los dones son proporcionados por gracia para servir. Dios me está dando la oportunidad en esta tierra de servir al soberano, de servir al Señor, de servir al Dios Todopoderoso. No estoy sirviendo a un hombre, a una autoridad, por más importante que sea en esta tierra. Tenemos la capacidad para servir al soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que por su gracia me da la oportunidad de poder ser un instrumento en sus manos para su gloria. Es por eso que debemos tener tanto cuidado cuando desarrollamos nuestros dones y caer lamentablemente en la arrogancia, en la soberbia, en creer, yo ya sé, yo conozco, yo ya entiendo, yo ya hago, y olvidamos que cada servicio debe ser hecho con humildad y debe ser hecho también para la gloria de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, cuando algunos creyentes se destacaban por lo que sabían, por su información, por sus capacidades, en el contexto donde Pablo dice que los administradores deben ser personas fieles, Pablo pregunta, ¿por qué quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Viene a mi mente las palabras de Juan el Bautista, que dice que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cada vez que servimos, cada vez que hacemos algo para la obra del Señor para personas, no esperemos de ellos la recompensa. La recompensa viene del cielo y si la tengo antes en esta tierra, ya no la tendré en el cielo. Y la pregunta es, ¿dónde quiero recibir yo mis recompensas? ¿Recibir el aplauso, el elogio, la adulación de las personas o el Dios del cielo, nuestro Señor Jesucristo, cuando se encuentre con nosotros, nos reconozca y nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Hemos visto la dotación que hemos recibido. Todo creyente tiene por lo menos un don y estos dones fueron recibidos de forma soberana. Debemos tener la disposición. ¿Cuál es la disposición? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios, de la gracia de Dios.
Observa el verso 11, la distinción de los dones. Pedro, ya en su último escrito, son parte de los últimos libros que se van escribiendo en el Nuevo Testamento, Pedro en su escrito va a clasificar los dones en dos áreas. Cuando uno estudia 1 Corintios capítulo 12, se hace mención de una gran cantidad de dones. Para los que estudian Biblia, estas cartas fueron escritas tempranamente en la historia del cristianismo, donde creemos que todos los dones estaban operativos y que luego poco a poco comenzaron a quedar en desuso porque vino lo perfecto, vino la palabra del Señor. Romanos capítulo 12 también hace mención de varios dones y los estudiaremos en los próximos miércoles que sigamos en el capítulo 12 de Romanos. Luego Pablo comienza a clasificar algunos dones que van capacitando al cuerpo del Señor, y Pedro solamente hace distinción de dones y los clasifica de dos formas. Debemos entender que para su tiempo los dones de señales ya habían cumplido exitosamente su función. Para Pedro, los dones tienen que ver con predicación, enseñanza y servicio en general. Los que ministran y los que sirven. Todo es servicio, pero hay una diferencia entre los que ministran, los que son llamados a predicar, a ministrar, a liderar, a guiar por medio de la enseñanza, y aquellos que cumplen otras áreas de servicio dentro de la obra del Señor de acuerdo a sus dones. Tiendo a creer que aquellos que ministran la palabra, como lo veremos en Efesios capítulo 4, verso 11, son un regalo que Dios da a las iglesias para el crecimiento de ellas. Pedro ve entonces los que ministran, dice el ministerio de comunicación. Si alguno habla, preside, exhorta, enseña, predica, dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, literalmente de acuerdo al oráculo o la revelación de Dios. La predicación y la enseñanza han de estar sujetas totalmente a la palabra de Dios y no a mis propias conclusiones, mis propias ideas. No son las opiniones de quien predica lo más importante, sino la enseñanza de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo exhorta a Timoteo. ¿Recuerdas la segunda carta, su carta final a Timoteo? Allá en el capítulo 4, Pablo le dice así a Timoteo: te pongo cara a cara delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y mira lo que hará el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por la gran comisión, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo, te pongo frente a Él y te encomiendo, te encargo, te dejo cara a cara, te presento tu misión. ¿Y cuál es su misión? Versículo 2 de 2 Timoteo, capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Estoy sorprendido cada vez que me interno en el mundo de la net y comienzo a investigar y comienzo a oír la cantidad de enseñanzas erróneas que proliferan y que oídos sin fundamento, sin base escritural, pueden ser fácilmente desviados, como Pedro enseñó, como Pablo enseñó, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es por eso que la responsabilidad es que debemos predicar la palabra de Dios. El maestro bíblico ha de trazar bien la palabra de Dios. ¿Recuerdas esas palabras de Pablo a Timoteo en el mismo libro, en el capítulo 2, verso 15? 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí la idea es que la interpreta bien. Hay una ciencia bíblica llamada la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, que todo enseñador, que todo maestro, que toda persona que quiere compartir la palabra de Dios debe entenderla para estudiar la palabra de Dios. Pero hoy hay personas que reciben algo de alguien y lo repiten, reciben otra cosa de alguien y lo repiten, y no se han preguntado nunca por cómo llega ese predicador o ese maestro a esas conclusiones. Pablo le dice a Timoteo que debe presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que interpreta bien la palabra de verdad, porque podemos tomar las escrituras y torcerlas, como dice Pedro, para nuestra propia perdición. Es por eso que Pedro dice que los que tienen el don de la palabra, de comunicar,
de enseñar. Si van a predicar, prediquen ¿qué cosa? El que hable, hable conforme a qué? A la palabra de Dios, a la revelación de Dios, con una buena interpretación y con una buena presentación. Hoy es fácil preparar un sermón. Hay tantos recursos virtuales, en nuestras computadoras, en la net, que podemos fácilmente buscar información, descargar un sermón y a veces nosotros, los predicadores, nos acostumbramos a resucitar sermones que tenemos ahí muertos en un baúl, los sacamos, los limpiamos un poquito y los predicamos. Pero no nos preguntamos, Dios, ¿qué quieres que lleve a tu pueblo? Predicamos a veces temas que dominamos, que predicamos en el pasado, que lo sabemos bien, pero la pregunta es, ¿estoy siendo sensible a las necesidades de mi pueblo, de la congregación, de las preguntas que hay? Debo llevar la palabra del Señor. Cerrando entonces, Pedro dice, en primer lugar, los que ministran, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y clasifica los dones de comunicación. Y luego habla de los dones de servicio. Dice, y si alguno ministra, el que sirve, el que presta un servicio, el que es un diácono, la palabra ministrar es diacuo, que significa poner nuestra voluntad para suplir la necesidad de otras personas, suplir necesidades en la obra del Señor, tanto físicas, espirituales, necesidades económicas. Si alguno ministra, si vas a servir, si vas a presentar un servicio, ministre conforme al poder que da Dios. Hazlo en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. El servicio espiritual requiere fuerzas poderosas que provienen de parte de Dios. La disposición, porque no es fácil prestar un servicio físico, porque mi orgullo, mi carne se resiste a que me den una orden o estar prestando un servicio a otras personas que son ingratas o malagradecidas. A veces servimos cuando tengo la posición y yo mando. Pero cuando no tengo la posición y no tengo la autoridad de mandar, me borro, me voy, me desaparezco, no me hago presente. ¿Qué servicio espiritual estás dando entonces? ¿No es engrandecer solamente la carne? Cada vez que Dios nos da una oportunidad para el servicio, Él siempre nos va a capacitar para hacerlo. En muchos momentos de mi vida, cuando enfrenté y vi la obra o tuve oportunidades de servicio, siempre sentí mucho temor y en el tiempo me he dado cuenta que Dios jamás nos llama a hacer algo sin primero el invertir tiempo en nosotros. Dios había invertido 80 años ya en la vida de Moisés cuando le llamó a liderar a la nación de Israel. Isaías capítulo 40, verso 29, una linda promesa. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo tanto, el Señor nos advierte y nos dice, tenga cuidado. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué interesante. Hemos hablado de la dotación que hemos recibido, de la disposición que debemos tener, de la distinción de los dones. Pedro dice, los que ministran en el área de comunicación y los ministerios de servicio. Veamos en cuarto lugar, la dedicación del siervo. La meta, el propósito de los ministerios, del servicio, de lo que hacemos en la iglesia, debe ser siempre llevar la gloria a Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Si aún estás con tu Biblia abierta, en Primera de Pedro, allá en el capítulo 4, hemos visto en el verso 11 lo siguiente. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que da Dios. Y mira ahora, viene un que es el propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La dedicación del siervo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en Corintios capítulo 4, verso 7, su segunda carta, pero tenemos este tesoro, el tesoro del ministerio, en vasos de barro,
Por lo general estos vasos de barro eran los que se utilizaban durante las noches para luego sacar a la letrina o tirar afuera de casa los desperdicios o la basura que había. La idea es que somos insignificantes, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No estamos para decir, véanme a mí. Estamos para decir, vean a Cristo. Pongan sus ojos en Él. ¿A quién pertenece la gloria y el imperio? ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién pertenecen la gloria, el imperio? Y me encanta cómo termina. Por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que vamos a hacer un servicio, hagámoslo para la gloria de Dios. Pablo da un consejo a Timoteo que viene bien en este estudio acerca de los dones, donde hemos dicho que la dotación, todo creyente ha recibido un don de forma sobrenatural. Dios lo ha otorgado conforme a su propósito. Debemos tener la disposición de servir, ministrar a otros. Debemos entender que hay dones de comunicación y hay dones de servicio. No todos van a presidir, predicar, enseñar. Ser un llamado especial, pero todos tenemos la capacidad de servir y debemos tener también esa dedicación. Si lo hacemos es para la honra y la gloria de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 6, un último pensamiento para cerrar. Debemos no simplemente comprender que fuimos dotados, tener la disposición, hacer la distinción entre ministrar y servicio, debemos tener la disposición de utilizar esos dones, dedicarlos el servicio para la gloria de Dios, sino que también veo acá en 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí encontramos que cuando Timoteo fue encomendado, pusieron sus manos sobre él y a través de esta encomendación se hizo evidente el llamado y la capacidad que Dios había puesto en este joven. De esta forma debemos desarrollar nuestros dones espirituales. Si Dios me dio a mí la capacidad de enseñar, debo estudiar, debo tener alumnos. Si Dios te dio a ti la capacidad de exhortar, debes buscar principios bíblicos, leer principios de la palabra de Dios, anotar esos principios, leer libros de la palabra de Dios que te den ese recurso de principios. Si tienes el don de exhortación o el don de aconsejar a otras personas, debes estudiar la palabra de Dios, debes profundizar y comunicar, compartir a otros. Avivar significa agitar, hacer evidente, tener la disposición. Un fuego bien avivado necesita combustible y la forma de desarrollar los dones se hace mediante, escúcheme bien, capacitación en la Biblia, información y formación. Capacitación en la Biblia, comenzar a conocer la palabra de Dios. Estudia lo que es la sana doctrina, estudia lo que es las verdades doctrinales históricas del pueblo del Señor. No andes buscando allá, acá y otros pensamientos. Primero conoce la palabra de Dios en profundidad. Capacitación en la Biblia. Esa capacitación te va a dar discernimiento para no dejarte llevar y encantar con el cántico de las sirenas que cantan, que atraen y que confunden. Capacitación en la Biblia, esto es información y formación. Contacto con el cuerpo, eso es relación. No puedes estudiar la palabra de Dios, no puedes crecer en la palabra de Dios, no puedes decir estoy avanzando en mi vida espiritual y no tienes relación con el pueblo de Dios. Eso no existe. Y debemos tener capacitación en la Biblia, debemos tener contacto con el cuerpo y debemos permitir el control del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener dependencia y tener también dirección en nuestras vidas para saber qué hacer. De esta forma estamos avivando el fuego del don. ¿Cómo? Capacitación en la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que terminaste de leer un libro? En nuestra iglesia tenemos libros interesantes que están baratísimos. No los vas a encontrar en ninguna parte.
los valores que tenemos en la librería en estos momentos. Tenemos la oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor. Prontamente voy a hacer un estudio acerca de los dones espirituales, capacitación bíblica, contacto con el cuerpo, relacionarte con la iglesia, congregarte, ser fiel, compartir, suplir, llamar, animar y por sobre todas las cosas el control del Espíritu Santo que nos va dando dependencia y dirección en la vida. Ya se me fue el tiempo. Solo unas palabras de reflexión final. Todo servicio tiene que estar vinculado, escúcheme bien, con la iglesia local. Es imposible que usted pretenda servir al Señor y no ser fiel en la iglesia local. Dios nos ha capacitado, te ha capacitado, me ha capacitado con una sola finalidad, para servir. El servicio debe ser hecho con humildad, pero también debe ser hecho para la gloria de Dios. Y es evidente cuando alguien habla de humildad y no la tiene, cuando hay arrogancia y soberbia, cuando creemos que lo sabemos todo, se nota, es evidente. Es por eso que el servicio debe ser hecho en humildad y para la gloria de Dios. Esto implica que debe ser hecho en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. Cuando es en el poder de la carne, es buscar nuestra propia gloria. Que el Señor nos bendiga y nos dé a cada uno de nosotros entendimiento para su gloria. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y te pido que tú nos ayudes a caminar cerca tuyo, a entender tu propósito en nuestras vidas, a honrarte, a dar gloria solamente a tu nombre. Recibe tú la gloria a través de nuestra disposición. Y si estas palabras han sido de ánimo para mis hermanos, para mis hermanas, para desafiar sus vidas espirituales, estudiar tu palabra, caminar cerca tuyo, contacto con el cuerpo y con el control del Espíritu Santo, que lo podamos hacer juntos, Señor, para tu gloria. Bendice, Señor, la consideración de esta palabra y la aplicación en nuestras vidas, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.